Estamos orando por el hermano Juan Carlos para su recuperación, y también está bien que cada uno oremos los unos por los otros, también por las necesidades que tenemos. Entonces vamos a iniciar. Oremos. Amados, agradecemos, Padre, por darnos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que vamos a estar estudiando tu palabra, que tú nos hables, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, estamos los que tú has puesto en el corazón, Señor, el poder estar aquí en esta reunión. Así que te agradecemos, Señor, por darnos la valentía de apartar un tiempo para escudriñar tu palabra, Señor. También te pido por Juan Carlos, que tú lo bendigas en su recuperación, Señor. Bendice a su familia, los cuidados que deban de tener, Señor, en cuanto a su recuperación, que tú des sabiduría a aquellos que están al cuidado de él, Señor, y en medio de todo, Señor, tú des paz y seguridad en su corazón, Señor. También te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, en este estudio, para que tú estés proveyendo para sus necesidades económicas, físicas y sobre todo aquellas espirituales, Señor, que deben de ser la fortaleza de nuestra alma, de nuestra vida, Señor, para afrontar cualquier situación por más difícil que sea, Señor. Te pido por el pastor, Señor, para que tú lo bendigas. Bendice a su esposa, Señor, donde estén, donde vayan, Señor, que tú les cuides, y que lo que vayan a estar haciendo, Señor, que tú estés haciendo que todas las cosas salgan bien, Padre, y siempre enseñándoles a su corazón, Señor, a fortalecerse en ti, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor, te damos gracias por todo. Amén. Bueno, entonces vayamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Estábamos viendo los primeros 10 versículos acerca del altar del incienso, el aroma suave, aromático, el altar que representa a nuestro Señor, esa fragancia que fue acepta delante de su Padre para asimismo hacernos a cada uno de nosotros aceptos delante de Dios, y de esa manera restablecer una comunión con Él. El altar del incienso, el altar aromático, el altar que representa esa obra de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Hay un comentario que no leí en el estudio pasado de Matthew Henry, y dice mediación de Cristo. El altar de bronce en el atrio simbolizaba a Cristo muriendo en la tierra. El altar de oro en el santuario simbolizaba a Cristo intercediendo en el cielo. En virtud de su santificación, este altar estaba delante del propiciatorio, pues Cristo siempre comparece ante Dios por nosotros. Él es nuestro abogado ante el Padre, y su intercesión ante Dios es de olor fragante. Este altar tenía una corona fija o fijada, pues en Cristo intercedo como Rey, Padre, para con nosotros. Así que eso simbolizaba este altar. A veces nosotros como que leemos rápidamente, ¿cierto? No meditamos en las simbologías. Siempre hemos dicho en este estudio y hemos recalcado lo que el Señor le recalcó a Moisés
en el principio, cuando empezó la construcción de este tabernáculo y todos sus implementos, él le dijo a Moisés, esto es una imagen de lo celestial. Es una imagen de lo que hay en el cielo, y no solamente de lo que hay en el cielo, sino del plan y del propósito de Dios para la humanidad en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en representación de lo que estamos estudiando en estos versículos. Así que tantas cosas que nos llena de gozo y sobre todo de esperanza, porque Dios es fiel y Dios siempre ha sido fiel. Aún desde el principio, cuando no, ahora, algo importante, cuando estamos leyendo aquí estos versículos, recordemos que en el pasado, a pesar de que se estaba hablando acerca de este tabernáculo, de este altar, nuestro Señor Jesucristo aún todavía no había estado o no había llegado al punto de venir a la tierra y entregarse como libación para Dios. Pero lo que vemos es que antes de que nosotros existiéramos en esta naturaleza pecaminosa, Dios ya tenía un plan trazado para con nosotros. Por eso hay un versículo que nos habla de que antes que el Señor nos conociera, el Señor ya había planeado nuestra salvación. Ahora surge la pregunta en algunos y diría entonces, ¿por qué no salva a todos? La respuesta es clara en los evangelios, donde nos dice que el Señor vino para morir por toda la humanidad. Pero entonces, el que no se salven ya no es culpa del Señor, ya es culpa de cada quien, de cada individuo, de cada persona a la cual el Señor le dio libre voluntad. Libre voluntad. Él nos ha escogido, es cierto. Nos ha apartado, es cierto. Pero Él no se estrella o no interfiere ante nuestras propias decisiones de decidir seguirle o lo contrario. Entonces, aquí vemos el plan o el propósito de Dios desde el principio. Continúa diciendo el comentario, dice, las devociones de los santos cuyas oraciones se presentan ante Dios como incienso, cita el Salmo 141, verso 2, dice, al encender el humo del incienso, nuestros deseos hacia Dios se elevan en la oración, encendidos por el fuego del amor santo y otros afectos piadosos. Cuando el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo oraba. Eso lo vemos también en Lucas capítulo 1, verso 10. Para indicar que las oraciones es el verdadero incienso. Este incienso se ofrecía diariamente, era un incienso perpetuo, pues debemos orar siempre, es decir, debemos mantener horarios fijos para la oración todos los días, al menos por la mañana y por la noche. Nunca omitirlo, sino orar sin cesar. En el versículo 8 nos dice aquí que esta ceremonia o este acto ritual debería ser continuamente, en la mañana y en la tarde. Y como nos dice aquí el comentario, fijar una fecha de oración todos los días. Nosotros debemos orar al acostarnos, orar en la mañana, pero la Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar. Mas, sin embargo, lo que el comentario nos habla aquí de fijar o establecer un tiempo donde nosotros, si por alguna circunstancia
no oramos por el afán del día, al menos en la noche tengamos una pausa y oremos. En la iglesia los domingos hemos hablado de orar todos los que llegamos de la congregación el domingo antes de iniciar el estudio. Debemos de estar, ya sea en grupos o individual, debemos de pausarnos un minuto y orar por el estudio, orar por las necesidades, orar por aquella persona que no ha llegado, orar por aquellas personas que no han vuelto, orar también para que el Señor nos muestre la manera o forma de alcanzar a aquellos que necesitan venir a la iglesia. Tener un tiempo para pausar. Así que, como nos dice el verso 8, debe ser algo perpetuo, o sea, algo de siempre en nuestra vida, algo establecido en nosotros. Y también dijimos en la iglesia que íbamos a estar orando cuando llegáramos, pero también al finalizar del estudio, después de un tiempo de compartir, íbamos a reunirnos para orar y finalizar el tiempo del domingo orando juntos, dándole gracias a Dios por el servicio y para que el Señor nos dirigiera en el camino a casa y todo lo demás. Lo primero se está haciendo, lo segundo se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos más en prioridad hablar de los acontecimientos que nos está pasando durante la semana con el hermano, la hermana, y se nos pasa el tiempo y al final no oramos o no tenemos ese servicio de oración. Entonces, es necesario que todos nosotros tengamos este tiempo porque, como dice la palabra, esto hace parte de ese olor santo, esa fragancia, digamos, de agrado para Dios. Y algo que también nos está hablando en estos versículos es también las lámparas que deberían de ser encendidas. Las lámparas se preparaban o encendían al mismo tiempo que se quemaba el incienso para enseñarnos que la lectura de las Escrituras, que son nuestra luz y nuestra lámpara, es parte de nuestro trabajo diario. Debe acompañar ordinariamente nuestras oraciones y alabanzas. O sea, es lo que nosotros o lo que las congregaciones o que la vida cristiana requiere de nosotros: la oración, las alabanzas y la palabra para el crecimiento de nuestras vidas. Imagínese requerir un mover del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida sin estar siendo cimentados, fundamentados, limpiados por la palabra, porque todo esto simboliza la palabra de Dios para nosotros: purificación, limpieza, alabanza, edificación, crecimiento, todo esto y muchas cosas más. Pero a veces nosotros no le damos la importancia a la palabra. Solamente estudiamos la palabra cuando vamos a la iglesia. Solamente oramos cuando vamos a la iglesia. Solamente cantamos alabanzas y adoramos al Señor solamente cuando vamos a la iglesia. Y ese es el común denominador de muchos cristianos. No estoy diciendo que lo sean de ustedes, pero ese es el común denominador de muchos cristianos. Por eso es que las iglesias cristianas quizás no están creciendo, no están desarrollándose en su nivel espiritual que el Señor quisiera tener en los hijos de Dios. Y alguien decía, cuando el Señor venga va a haber muchas sorpresas, porque
Quizás vayamos a ver personas que nosotros no pensábamos que se fuesen a quedar y quizás se vayan a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Y esto no es para temor, esto es simplemente para que nosotros meditemos lo importante que es esto de la palabra, de la oración, porque es algo de gratitud, de regocijo para con Dios. Imagínese que usted tenga un hijo y que vea a su hijo que crece en todo aquello que usted le ha instruido y que triunfa en el mundo y que sobresale en medio de la sociedad y en medio de otros muchachos o jóvenes que hay en el mundo. Imagínese cómo será el regocijo de ese padre, cómo será el regocijo de esa madre de ver a este muchacho triunfando porque acató sus correcciones, acató sus consejos, sus instrucciones. Entonces, de igual manera, esto es de olor fragante, agradable para Dios, cuando nosotros nos sometemos en esa vida de devoción para con el Señor. Cuando hablamos con Dios debemos escuchar lo que Él nos dice. Así la comunión es completa. Aquí el comentario dice así la comunión es completa y tiene sentido porque resulta que una relación es de dos. No es solamente un monólogo, ¿cierto? Es una relación de dos personas. Y en esta relación es nosotros yendo a Dios con las peticiones o sea, está bien que nosotros vayamos con nuestras peticiones, nuestras necesidades y a veces se tornan en lamentos, pero está bien que vayamos a Dios de esta manera, sintiendo y entregando todo nuestro corazón a Dios, pero también tengamos el momento para que el Señor hable a nosotros. Y no tenemos que ir a un lugar específico para que Dios nos hable. Algunos buscan una laguna, un paraje solitario, otros buscan la montaña, otros buscan un cuarto. No importa dónde esté, lo importante es la disposición de su corazón para abrir la Biblia, para abrir la palabra de Dios y dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Porque resulta que muchos se quejan de que Dios no les habla y se quejan y dicen llevo años y años y siempre le pido a Dios que me hable y Dios no me habla, pero Dios no nos habla o no les habla a estas personas porque sencillamente no estamos abriendo las escrituras, porque resulta, si no conocemos o si no estamos pensando bien, resulta que las escrituras es la palabra de Dios y es ahí donde el Señor manifiesta su voluntad para con nosotros y es ahí donde el Señor nos habla. Entonces, debemos de tener esta devoción de digamos, comunión con Dios, siendo una comunión completa. Las devociones de las almas santificadas son agradables a Dios, de olor fragante. Las oraciones de los santos se comparan con fragantes aromas. Pueden leer Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Pero es el incienso que Cristo les añade lo que las hace aceptables. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Claro que sí, porque si nuestras oraciones
fueran solamente murmullos o frases de nosotros mismos y no estuvieran acompañadas del nombre de nuestro Señor Jesús, realmente serían palabras, letras, puntos y comas, todos falsos y sin ningún fundamento, porque Él es el incienso que es añadida a nuestras oraciones. Su sangre y la que expía la culpa que se adhiere a nuestros mejores servicios. Y si el corazón y la vida no son santos, incluso el incienso es una abominación. Porque una de las cosas que nos dice aquí en estos versículos es que no debemos ofrecer incienso extraño en el versículo 9 de este capítulo 30. No debemos de ofrecer incienso extraño. Así que cuando hay personas dentro de la iglesia que van y cantan y dicen amén y gloria a Dios y aleluya, pero sus vidas no son identificadas con esas palabras que muestra dentro de la adoración en la iglesia. Realmente estos son olores extraños y abominables. Y quien los ofrece es como si bendijeran a un ídolo, como dice en Isaías capítulo 66, verso 3. Y acuérdese que todos aquellos que no adoran a Dios y tienen ídolos, todos ellos son abominables delante de Dios. ¿Qué diferencia de hablar de abominación a olor fragante y agradable para Dios? Y es lo que esta parte no la habíamos compartido en el estudio pasado, pero es más o menos el resumen de lo que leímos de los versículos 1 hasta el versículo 10. Así que vamos a iniciar con la lectura del versículo 11 y vamos a ir avanzando hasta el versículo 16 de este capítulo 30 del libro de Éxodo. En estos versículos nos habla del rescate que los hijos de Israel debían pagar cuando de alguna manera fueran censados, ya sea para censarlos para, digamos, ponerlos al servicio militar o por alguna orden de Dios. Iban a ser censados, como en el caso que vamos a ver, o si ustedes quieren ver en Números capítulo 1, verso 1, donde el Señor le mandó a Moisés que censara al pueblo, ¿sí? Y quizás no censaron a todos, simplemente a algunos de 20 años hacia arriba. Como dije anteriormente, el censo del pueblo de Israel en un contexto de lo que nos enseñan las escrituras, nosotros vemos que se hacía abominable o pecaminoso delante del Señor, y la razón era porque el Señor dio a Abraham una promesa y dijo que el pueblo del Señor iba a ser tan numeroso como las estrellas de los cielos y la arena del mar, que no podía ser contada. Y esto no se hace malo delante de Dios por el simple hecho de que de pronto se va a descubrir un número total del pueblo de Dios, sino en el sentido de que ir contra la palabra de Dios o ir en contra de los principios de Dios, eso se llama rebeldía, ¿cierto? Y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios no desea para con aquellos que mantienen una relación con Él. Entonces, había pecado, y era porque sencillamente
quizás habrían personas que dirían, esta es la promesa de Dios, pues yo les voy a demostrar que sí se puede contar. Entonces empezaban a contarlos, como fue el caso de David, y más adelante lo vamos a ver, que fue incitado por Satanás para hacer un censo, y esto le acarreó más de 70,000 muertos, creo que fue el número. No, si no estoy equivocado, fue un gran número que murieron a raíz de este censo. Entonces, el verso 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Y cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Verso 13, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Verso 14, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Aquí nos dice el verso 11, habló también Jehová a Moisés, como lo hemos digamos, lo hemos identificado en varios versículos. Vemos al Señor hablando a Moisés constantemente en una relación. Nos dice el comentario, algunos observan que la repetición de las palabras el Señor habló a Moisés de aquí de ese verso y en los versículos 17, 22 y 24 da a entender que Dios no entregó estos preceptos a Moisés en el momento en un discurso continuo, sino con muchas interrupciones, dándole tiempo para escribir lo que se le decía o al menos para grabarlo en su memoria. Entonces, como nos dice el comentario, fueron muchos acontecimientos. Quizás nosotros cuando leemos estos versículos decimos o pensamos, ¿no?, que estos sucesos fueron minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, continuamente, pero realmente hay muchos versículos que pasan de un día a otro, muchos párrafos que no es en el momento, sino que hay distancia de tiempo y espacio en los acontecimientos. Entonces, no se registra paso a paso, pero sí nos da, digamos, el párrafo, la idea completa de lo que ha estado sucediendo. Entonces, esto puede significar lo que dice el comentario: espacios de tiempo, espacios donde Moisés se movía para hablar con el pueblo y darles las indicaciones. Quizás en algún momento no entenderían bien, entonces de pronto él tomó el tiempo para explicarles más detalladamente y decirles, venga, nos sentamos aquí en esta piedra y vamos a hablar del tema y vamos a aclarar situaciones. Pero son los espacios que el Señor permitió para que Moisés de alguna manera memorizara y el pueblo memorizara todas estas ordenanzas que el Señor les estaba dando. Así que cuando nosotros vamos a la iglesia o estamos en un estudio, nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Cuando hacemos un devocional, vamos por un libro y estamos estudiando un capítulo, 2 capítulos o lo que sea, y
Y no estudiamos totalmente porque damos espacio para meditar, para pensar, para reaccionar frente a lo que estamos estudiando. Así que este espacio también lo tuvo Moisés en el tiempo en que el Señor le estaba revelando todo lo que vemos aquí en estos versos. Cristo dio instrucciones a sus discípulos según podía oírlas. Aquí se le ordena a Moisés recaudar dinero del pueblo a modo de censo, tanto por cabeza para el servicio del tabernáculo. Esto había que hacerlo al censar el pueblo. O sea, esto era el mandato de Dios, como lo hemos visto en el verso 11. Venía de parte del Señor, no vemos aquí a Moisés un teleevangelista que recauda dinero para llenar sus propios bolsillos, sino que era un mandato de Dios para guardar digamos, un acto ceremonial sagrado para Dios. Por eso el dinero que entra a la iglesia en diezmos, en ofrendas, son sagrados para el uso de los propósitos de Dios con la iglesia. Esto no se debe dar otro manejo. Aquellos que se dan el lujo de recaudar grandes sumas de dinero para llenar sus bolsillos y sus gustos o sus apetitos carnales, ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y nosotros, los que damos, pues simplemente demos sin restricción y sin pesar. Simplemente demos con prontitud y también de corazón para Dios. Muchos escritores judíos y otros opinan que debían ser un tributo anual, solo que se inició cuando Moisés censó al pueblo por primera vez el primer día del segundo mes del segundo año después de su salida de Egipto. Como lo dije anteriormente, esto lo vemos en el libro de Números en el capítulo 1. Ustedes lo pueden leer, un censo por mandato de Dios a Moisés. Entonces, quizás esta recolección de este dinero, como vamos a verlo más adelante, tiene un significado muy especial. Y uno de ellos es que nosotros debemos de reconocer a nuestro Dios, que es el dador de la vida, y no solamente el dador de nuestra vida, sino también el que puede alargar nuestros días de vida por su gracia y su misericordia, porque cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios. Y este dinero representaba esto en medio de ese momento en que era censado el pueblo de Israel. Era una contribución para redención, por si alguna falta o algo que no era agradable delante de Dios nos podría hacer reos de muerte o de alguna plaga. Esto hacía que fuera delante de Dios como un presente para que el Señor nos redimiera de ese pecado. Esto es lo que simbolizaba este tributo económico. Versículo 15 nos dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo,
cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestros pecados. Antes de continuar con el verso 15, quiero dar un corto comentario del verso 13, donde dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces, aquí en esta parte no está hablando de un sistema monetario, las monedas. El ciclo aquí es una pieza de plata, no una moneda. Nos dice que en el tiempo bíblico no se ha hallado monedas acuñadas con anterioridad al año 700 antes de nuestro Señor Jesucristo. Las transacciones comerciales se realizaban con sistemas de trueque. Como medios de intercambio se usaban ganado, granos, cereales, especies, metales preciosos. O sea, no había una moneda, simplemente era un peso determinado. Por eso dice ahí en el verso 13, el ciclo es de 20 geras, el ciclo conforme al ciclo del santuario, o sea, era un peso determinado. Simplemente esto era en modo de comentario para saber, porque a veces nos dice, ¿y cuánto representa eso en dinero? ¿Y cuánto representa eso en kilos? Pues muchas veces no hay un peso determinado porque pues son datos que no se tienen registros de alguna manera precisos. Entonces, nos dice que las monedas fueron o el canje de monedas en los hebreos se usaron después del año 500 antes de Cristo. Es ahí, después de ahí es donde se empezaron a ver monedas acuñadas. Antes no. Entonces, proseguimos en el verso 15, donde vuelvo y leo, dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestros pecados. Entonces aquí vemos ni el rico, ni el pobre. Dice el comentario aquí, el tributo a pagar era medio ciclo, unos 15 denarios. Los ricos no debían dar más ni los pobres menos, para dar a entender que las almas de los ricos y pobres son igualmente valiosas y que Dios no hace acepción de personas. Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento, aunque ya en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que delante de Él no hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay nada, que todos somos iguales delante de Dios. Mas, sin embargo, aquí en el Antiguo Testamento es una manera diferente que nos dice donde nos dice lo mismo a lo que el Señor está declarando en el Nuevo Testamento. Delante de Dios somos todos iguales. Las riquezas no hacen más al hombre, ni la pobreza hacen menos al hombre delante de Dios. Somos iguales. Así que en este tributo para el Señor, en esta ceremonia o acto ceremonial para Dios de retribución y de reconocimiento para que Él nos perdone, todos tenemos que ir igualmente delante de Dios pagando ceremonialmente lo que Él ha determinado con cada uno de nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas. Vea lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34.
Nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en el libro de Job, capítulo 34, verso 19, en la Biblia al día, nos dice lo siguiente: Dios no se muestra parcial con los príncipes, ni favorece a los ricos más que a los pobres. Unos y otros son obra de sus manos. Los hombres son los que hacen distinciones, ¿verdad? Por ejemplo, puestos de primera clase. ¿Para quiénes son? Para los que tienen dinero, ¿cierto? Para los ricos. Atenciones especiales en restaurantes, en centros comerciales y a veces en congregaciones, para decirlo tristemente. Pero delante de Dios, no. Una de las cosas que nos decía la Escritura acerca de los ricos, el Señor decía, difícil es para que los ricos entren al reino de los cielos. Y algunos de sus discípulos dijeron, Señor, o sea que en los cielos no va a haber ricos. Y el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Él. Y de igual manera Dios puede quebrar el corazón de un rico como el corazón de un hombre que no tiene nada, porque a veces los pobres son más duros que los hombres ricos, que ya sus riquezas no les sacian y tienen un vacío en su corazón. Entonces, todos somos iguales delante de Dios. El comentario sigue diciendo y nos dice, en otras ofrendas los hombres debían dar según su capacidad, pero esta, que era el rescate del alma, deberían ser igual para todos, pues los ricos tienen tanta necesidad de Cristo como los pobres, y los pobres son tan bienvenidos a Él como los ricos. Ambos contribuían por igual al sostenimiento del servicio del templo, porque ambos debían tener el mismo interés en él y beneficiarse también del servicio. Así que es importantísimo que tengamos en cuenta esto. A veces nosotros decimos, quizás usted haya tenido un pensamiento de estos y digan, bueno, yo no voy a evangelizar al rico porque ser rico es duro, es difícil. O yo no voy a ese pobre porque realmente va a decir, ¿y por qué Dios, si es bueno y bondadoso, por qué me permitió estar en este estado? Entonces, tenemos temores de predicar por argumentos o por dificultades que puedan presentar estas personas ante el evangelio. Pero sabemos que delante de Dios, Dios quiebra los corazones, porque el rico, tanto el pobre, necesitan de Dios. Algo importante en cuanto a al dinero que se da para el servicio en el santuario era muy importante también, porque nosotros quizás no tenemos un tabernáculo como en el Antiguo Testamento, pero tenemos un lugar a donde nos reunimos, a donde adoramos al Señor igual que lo hacían en el tabernáculo, en el sentido de que reverenciaban al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios supremo. Lo hacemos nosotros en un establecimiento, en un lugar donde cantamos, adoramos a Dios, estudiamos la Biblia, y algunas veces no lo hacemos con reverencia, pero otras veces nuestro corazón se contriñe a hacerlo con toda el alma para Dios. Tenemos también oportunidad donde nosotros entregamos un dinero para la obra y ministerio
de la congregación. Así que en Cristo sus ordenanzas, ricos y pobres, se unen. El Señor es creador, el Señor es Cristo, es el redentor de ambos. Como dice en Proverbios capítulo 22, verso 2, el rico y el pobre tienen esto en común. Ambos los ha creado el Señor y como creación necesitan de Dios, ambos. Los judíos dicen, si alguien se negaba a pagar este tributo, no era incluido en la expiación. Eso era el decir de los judíos. En un sentido, si alguien no pagaba este tributo, pues no era merecedor de que sus pecados fueran perdonados, de que sus pecados o sus faltas fueran quitadas. Y cuando alguna persona no eran expiados sus pecados, pues dentro de los judíos tenían que tomar a estas personas o personas y sacarlos o excluirlos del campamento y no se hacían partícipes con el pueblo de Dios. Este tributo debía pagarse como rescate del alma para que no hubiera plaga en ellos. Por lo que vemos, el censo del pueblo de Dios tendría algunas restricciones y hacerlo de manera caprichosa traería consecuencias desastrosas. Entonces, este censo no cualquiera podría hacerlo. Moisés lo hizo porque el Señor le ordenó. David lo hizo porque Satanás tentó el corazón de David. Y lo vemos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al final de este capítulo 21, al 30. Nos dice el verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y ustedes, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer y va a ver la mortandad que trajo este pecado delante de Dios. Y ellos tuvieron que hacer sacrificios y ofrendas para que el Señor les perdonara de este pecado. Mas, sin embargo, hubo consecuencias devastadoras para con el pueblo de Israel. Con este tributo reconocerían que su vida está en las manos de Dios y que Él dependía en poderse redimir de cualquier acto que pudiera afrentar el nombre de Dios. O sea, realmente esto simbolizaba el tributo. Dependemos de Dios y de Él depende nuestra vida. Así que te entregamos este tributo para que redimas nuestras vidas si en algún momento este censo ha causado indignación delante de Dios. Esto era lo que se reconocía con este tributo. Pondrían su vida en las manos de Dios, de quien la habían recibido, dependiendo de su poder y misericordia para seguir viviendo en honor a Él. Y continuamos en el verso 16 donde dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Expiación por vuestras personas. El comentario de Matthew Henry dice en este sentido, este versículo, el dinero recaudado debía emplearse en el servicio del tabernáculo. Con él se comprarían sacrificios, harina, incienso, vino, aceite, leña, sal, vestiduras sacerdotales y todo lo que interesaba a toda la congregación. Es interesante porque
También nosotros como iglesia, cuando damos dinero del diezmo o de la ofrenda, es lo que nosotros recolectamos, ¿cierto? Para las bancas, para el sonido, para un cable, para una guitarra, la pila de la guitarra, para el café, para el pan, para las cosas que se hacen dentro de la congregación. Y vemos que son gastos necesarios para el servicio. Cabe destacar que quienes disfrutan del tabernáculo, podemos decir, de la congregación donde nos reunimos, de Dios, deben estar dispuestos a sufragar sus gastos, no escatimar los gastos necesarios para el culto público de Dios. Por lo tanto, debemos honrar al Señor con nuestros bienes, considerar mejor invertido lo que se invierte en el servicio de Dios. Ustedes se darán cuenta que el ministerio de Capilla Calvario no pasa por banca en banca haciendo recolectas, pero esto no indica de que nosotros no enseñemos lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que no lo hagamos todo el tiempo enseñando acerca de dinero y no lo hacemos porque sabemos que cada persona, cada individuo, cada hijo de Dios, en su comunión con Dios, el Señor les enseña a través de los devocionales, a través de la lectura de la palabra, lo que el Señor tiene que enseñar respecto a este tema. Porque no lo hacemos constante y continuamente no significa que no sea importante o que no sea esencial para el culto que hacemos delante de Dios. Es importante. Ahora, si usted no diezma y si usted no da ofrenda, eso es entre usted y Dios, y el Señor usted tendrá que dar cuenta delante del Señor, no delante del pastor, ni del líder, ni de ninguna otra persona. Eso es delante de Dios, usted y Dios. Usted verá con qué se va a presentar delante de Dios. Eso es de cada uno de nosotros. Por eso no hacemos énfasis. Un pastor decía de la congregación de Capilla Calvario, decía, si usted tiene la ofrenda y de pronto usted dice, ay, pero es que no sé si darla o comerme una pizza o una hamburguesa, el pastor dice, no la dé, vaya y cómase la pizza y cómase la hamburguesa, porque hay más bendición en lo que usted tiene en su corazón. De alguna manera, quizás delante de Dios, esta persona que se coma la pizza o la hamburguesa, quizás delante de Dios no vaya a pasar nada, o sea, no sea algo terrible ni temible, porque Dios ve su corazón y ve su necesidad. Recuerdo un caso en el Nuevo Testamento cuando el Señor vio a una viuda, pero antes de ella vio a muchos ricos que daban de lo que sobraban. Y después vio a una viuda que echó en el lugar de las ofrendas una monedita que era lo único que tenía para su sustento. Y el Señor la vio y dice de esta mujer, dice, esta mujer ha dado más que todos estos ricos que de lo que les sobra han dado. Esta de lo que aún no tenía, dio lo que era parte de su sustento. Y esto es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de este dinero que es consagrado para Dios. Ahora, si el pastor lo coge y le da un manejo personal, ya cada quien delante de Dios. Lo importante que usted tiene que pensar es
en lo que usted está ofreciendo para Dios, no en lo que el pastor hace con ese dinero. Así que es lo que la Biblia nos enseña, es lo que nosotros enseñamos. Y es lo que el comentario está diciendo. Por lo tanto, debemos honrar al Señor con nuestros bienes y considerar mejor invertido lo que se invierte en el servicio de Dios. Porque a veces le restamos importancia, los gastos de luz, los gastos de agua, los gastos de gas, los gastos de sonido, de eventos en una iglesia le restamos importancia, pero sabemos que todo eso se hace con el propósito de llevar la palabra a los que no son creyentes o de brindar una atención a la congregación para mostrar el amor de Dios, y todo eso es importante. Nos dice el comentario, el dinero en efecto no puede espiar el alma. Lógico, usted no se va a salvar, ¿cierto? Porque da mucho o porque da poco, pero es algo que agrada a Dios. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra intención de corazón? Sabemos que es que el Señor nos hable, o que el Señor se manifieste, o que el Señor haya o haga crecer mi vida espiritual en Él, o que el Señor me use. Esas son las intenciones. Y el dinero no puede hacer esto. El dinero, en efecto, no puede espiar el alma, pero puede usarse para honrar a quien ha hecho la expiación, para el mantenimiento del evangelio, mediante el cual se aplica dicha expiación. Es lo que nos está enseñando aquí en estos versos. Muy importante, muy importante. Y como les dije anteriormente, nosotros como ministerio no estamos contando o pasando el tarrito para que den, ni nada de esto. Simplemente hay un lugar donde ustedes ya saben dónde está y depositan ahí. Y es más, si lo hacen cuando todos se vayan y usted va solito, chum, lo echa ahí, es lo importante, que solamente el Señor lo vea. Una de las cosas que el Señor dice que cuando nosotros ayudamos, dice en el Nuevo Testamento, ni siquiera su mano derecha debe enterarse lo que hace su mano izquierda. En una ilustración para darnos entendimiento de que esto que hacemos debe hacerlo o debemos de hacerlo para el Señor. Y el Señor, hay promesas en la Biblia también para aquel que da en abundancia, el Señor lo retribuirá también en abundancia. Pero tenga cuidado, porque a veces hay personas que tienen, ¿cómo se llaman esos? Una mala intención. Ay, como yo quiero abundancia, entonces voy a dar en abundancia para recibir. Y muchos se enfocan en lo económico, pero a veces el Señor le da no solamente, no en lo económico, sino en otras áreas de su vida. Y esto no significa que en lo económico no les vaya a dar, quizás también lo haga. Y la verdad, ustedes me ponen en un punto difícil en el sentido de determinar qué es lo abundante y en qué es lo abundante. Una de las cosas que la Escritura sí nos dice a nosotros es: busca el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas. Y esto, cuando habla de más cosas, hay mucho,
que encierra esto. Y no solamente es dinero. Y esas demás cosas que nosotros necesitamos. No que necesitamos para, digamos, en el sentido de llenarnos para sobreabundar y derrochar, sino en el sentido de darnos de lo que necesitamos, de lo necesario. Por eso el apóstol Pablo, creo que fue el apóstol Pablo, que él decía, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. En cualquier situación, él decía, el Señor me ha enseñado a vivir de esa manera. Y este es el tema en cuanto a lo que nos está diciendo el versículo 16, de poner estas dádivas al servicio del tabernáculo delante de Jehová, y para que sea de esta manera expiados nuestros pecados. Y nosotros podemos decir, para que de esta manera el Señor viva agradado de nosotros, de nuestra vida como cristianos. Yo pregunto, no me tienen que responder, pero pregunto, cada uno de nosotros no queremos saber de que Dios se agrada de nuestra vida. No me respondan, solamente en mi respuesta yo digo que es lo esencial para mí, que el Señor se agrade en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Señor, amado Dios, te damos muchísimas gracias por la vida que nos das, Señor. Por esta tu palabra, Señor, que nos enseña detalles de la vida en que debemos de vivir para ti, Señor. No para manipular a mis hermanos ni manipular nuestras vidas, sino que nos enseña, Señor, para que nosotros podamos ser agradables delante de ti, Señor. En nuestra relación contigo, tú impulsas nuestro corazón y das sentido a nuestra vida en lo que es correcto hacer o no hacer, Señor. Solamente ayúdanos, Señor, para que en medio de todo podamos glorificarte, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas y pedimos tu bendición sobre este resto de día para que nos cuides, nos conduzcas, nos llenes y ayúdanos a meditar en tu palabra todo el tiempo. En el nombre de nuestro amado Señor, gracias te damos por todo. Amén.